hablando de Benzo Andrew Idaosa. Vida, llamamiento, ministerios, milagros, testimonio, legado, victoria y fracaso. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Vida temprana, nacimiento y primeros años. Benzo nació el 11 de septiembre de 1938 en Benin City, Nigeria. Fue el cuarto hijo de una familia muy pobre. Nació con salud extremadamente débil. Fue rechazado por su padre, John Idaosa, quien incluso ordenó que lo sacaran de la casa porque creía que moriría pronto. Su madre, sin embargo, lo escondió durante semanas antes que empezó a ganar peso. Lo escondió durante semanas hasta que empezó a ganar peso. Trabajó desde pequeño para ayudar en casa, cargando agua y vendiendo leña. Su padre lo rechazó y lo envió a trabajar como sirviente en una granja y le negaron la educación hasta los 14 años. Su educación fue irregular debido a la precaria situación económica que vivían sus padres. Posteriormente realizó cursos por correspondencia en Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras trabajaba en la compañía de calzado Bata. Esto marcó el inicio de una vida de constantes superaciones. Llamamiento y conversión. Su conversión fue dramática y su llamado sobrenatural. El pastor Oppo lo convirtió en un campo de fútbol un domingo por la tarde mientras jugaba con sus compañeros. Así, el joven Benzo se convirtió en el primer miembro Bini de la pequeña congregación del pastor Oppo. De joven se dedicó con gran celo a ganar almas, a realizar evangelizaciones en las aldeas de alrededor de la ciudad de Benín. Fue llamado al ministerio en una visión nocturna del Señor. Te he llamado para que lleves el evangelio por todo el mundo en mi nombre. Prediques el evangelio y yo confirmaré mi palabra con las señales que lo siguen, dijo la voz del cielo. La habitación se llenó de la presencia de Dios. Cuando Benzo se arrodilló junto a la cama, Señor, a donde quieras que vaya, iré. Oró toda la noche renovando sus votos a Dios e intercediendo por su pueblo, que aún no había escuchado el mensaje de salvación. Su llamado al ministerio fue claro y fuerte. Él mismo relató que Dios le habló diciendo: te he escogido a ti para sacudir África. Benzo tuvo visiones en las que se vio predicando a multitudes y fue confirmado por hombres de Dios que lo discipularon. Tuvo un ayuno de 40 días en el monte Okaubó. Dios le mostró futuras cruzadas multitudinarias y le dijo: África será salva. Volvió con un poder renovado para sanar. Sueño del árbol muerto. Soñó con un árbol seco en un campo. Dios le ordenó: párate bajo ese árbol y ayudarás a quienes depositen sus cargas aquí. Al orar, el árbol revivió con follaje frondoso, simbolizando la restauración de Nigeria mediante su ministerio. Bautismo en el Espíritu Santo. Tras pedir oración a su pastor, experimentó el hablar en lengua, marcando su vida carismática. Ministerio. Tras su llamado, Benzo se dedicó al ministerio predicando el evangelio de Jesucristo, de casa en casa, en mercado, aldea en aldea, con gran poder y unción. Más personas confesaron a Cristo como su Salvador y hubo más sanidades mientras oraba por los enfermos. Compró su primera bicicleta para ir predicando en pueblos lejanos. Luego adquirió una motocicleta y más tarde un coche. Cada medio de transporte simbolizaba una nueva dimensión de expansión del evangelio. Padres espirituales, con este mandato divino en el corazón, en 1971 recibió la comisión formal al ministerio por parte de sus mentores clave, como el misionero británico Sidney Graville Elton y Gordon Lisa. Le otorgaron una beca para estudiar en el Instituto Cristo para las Naciones en Texas, Estados Unidos. Abandonó los estudios para regresar a Nigeria, impulsado por su carga por las almas. Elton confirmó su llamamiento tras una visión previa. Lo ordenó y se convirtió en su mentor, reuniéndose mensualmente. Y Gordon Lisa lo comisionó apostólicamente en Nigeria, declarando: serás clave para África. Comenzó a visualizar una red de iglesias que alcanzarían no solo Nigeria, sino cada rincón del planeta. Expansión y métodos innovadores. Iglesia de Dios Misión Internacional, fundada en octubre de 1968 como un pequeño grupo de oración
Para 1971 ya había establecido 6,000 iglesias en Nigeria y en Ghana. Benzo Idahosa, arzobispo y fundador de la Iglesia de Dios Misión Internacional Incorporada, con sede en Benin City. Muchos de los ministros que supervisó pastoreaban iglesias, entre 1,000 y 4,000 personas, además de ocupar el cargo de arzobispado de la Iglesia de Dios Misión. También fue presidente del Instituto Bíblico Todas las Naciones para Cristo, presidente de Idahosa Alcance Mundial y presidente del Centro Médico FEI. Ocupó cargos en numerosas organizaciones, incluyendo el Colegio de Obispos de la Comunión Internacional de Iglesia Cristiana y la Universidad Oral Roberts en Oklahoma. Idahosa tuvo un diplomado en divinidad del Instituto Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, al que asistió en 1971. Un doctorado en divinidad en 1981 del Colegio Palabra de Fe, Nueva Orleans, y un doctorado de Derecho de la Universidad Oral Roberts en marzo de 1984. También recibió otros títulos de la Universidad Internacional de Bruselas, Bélgica. Estrategias pioneras, cruzadas masivas en Orbe Stadium de 1972, sanó ciegos, paralíticos, antes 10,000 personas, 700 se convirtieron en esa noche. Lagos 1985, multitud de casi 1,000,000 testificaron sanidad en vivo, transmitida por su programa Hora de Redención. Liberaciones demoníacas en Benin City, centro de brujería, destruyó altares ancestrales y liberó endemoniados con manifestaciones físicas, gritos y convulsiones. Fundación de Misión de la Iglesia de Dios de 1972. Lo hizo sin apoyo financiero externo, solo con fe. Esta iglesia creció rápidamente y se multiplicó en toda Nigeria y luego por el mundo. Fue el primer africano en estudiar en la famosa Universidad Oral Roberts en Tulsa, Estados Unidos, donde recibió enseñanzas carismáticas de alto nivel. Milagros y prodigios. Ministerio de señales poderosas. Benzo se hizo célebre por proclamar y demostrar el poder sobrenatural de Dios a través de prodigios extraordinarios. Se caracterizó por operar en un ministerio de milagros con enorme autoridad. A continuación, algunos milagros. Su propio testimonio de fe comenzó con un desafío personal. Niña de Benin City, 1955, de joven cristiano, una vez escuché a mi pastor decir durante un servicio matutino que los cristianos podían resucitar a los muertos en el nombre del Señor Jesucristo. Lo creí con todo mi corazón y recorriendo la ciudad de Benin en bicicleta en aquellos días busqué a alguien muerto para resucitarlo. Tras unas 5 horas de búsqueda incansable encontré un recinto donde una niña había muerto pocas horas antes. El cadáver había sido limpiado y preparado para el entierro. Me acerqué con valentía al padre de la niña muerta. El Dios a quien sirvo puede devolverle la vida a tu bebé. Le dije, ¿me permites orar por ella y devolverle la vida? El hombre se sobresaltó, pero accedió. Con gran entusiasmo entré a la habitación, me acerqué a la cama. La niña estaba fría y muerta. Con una fe firme en el Señor, le supliqué que la devolviera la vida. Me volví hacia el cadáver y la llamé por su nombre. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El cadáver estornudó pesadamente. ¡Ay! La niña había vuelto a la vida. Eso selló su fe y cimentó el ministerio de milagros que luego desarrollaría. Múltiples resurrecciones. Según fuentes, resucitaron al menos 8 personas. Una de las más impactantes fue cuando oró por un niño muerto. Fue llevado al hospital donde el niño fue declarado clínicamente muerto. Idahosa lo levantó en oración y el niño volvió a la vida. Esto provocó una enorme atención y llevó al crecimiento masivo de su iglesia. Su madre en 1970 regresó de Estados Unidos y encontró a su madre muerta hacía 10 días. Oró sobre el cuerpo y ella resucitó, consolidando así su autoridad espiritual. Bebé en brazos de Margaret, 1967. Durante su noviazgo con Margaret, oró por un bebé sin vida. La resurrección del niño llevó a Margaret a convertirse. Bebé arrojado al alta mar en una cruzada, una
madre colocó a su bebé muerto sobre el altar. Idahosa oró sobre él con agua y el bebé revivió. Un niño que cayó de un edificio de 3 pisos y su cráneo se fracturó gravemente. Idahosa oró en lengua y milagrosamente vio como sus fragmentos se soldaban como si nada hubiera ocurrido, sin necesidad de hospitalización. Un hombre con trastorno mental, rechazado y tildado de loco, fue sanado públicamente tras la oración. En una cruzada, una mujer que llevaba meses sin poder dar a luz, lo hizo instantáneamente en el escenario tras su oración. Enfermedades incurables, leprosos sanados públicamente, paralíticos levantados de sillas de ruedas y demonios expulsados con autoridad. Muchos testimonios fueron grabados y se realizaron cruzadas de sanidades por toda Nigeria y otros países africanos. Provisión milagrosa, multiplicación de materiales. Ordenó la multiplicación de materiales de la construcción destinada a la edificación de la Universidad Benzo Idahosa. Testimonios relatan que paletas de cemento, sacos de arena y bloques aparecían de manera inexplicable en el sitio de la obra. Finanzas sobrenaturales. En 1970 necesitaba $600 para comprar terreno para su iglesia. La congregación reunió solo $100, pero al día siguiente un donante anónimo entregó el resto. En repetidas ocasiones el ministerio enfrentó bancarrota, pero milagrosamente dinero llegaba sin explicación natural. Una vez necesitaba dinero para un gran evento y él oró: Dios, tú diste la visión, tú proveerás la provisión. En menos de 24 horas el dinero necesario apareció. Relatos de discípulos. Encuentro con un discípulo en el trance. Un joven testificaba que el ministerio de Idahosa se vivía una presencia palpable. El área vibraba con fuerza, experimentando visiones y confirmaciones espirituales. Poder sobre la brujería. Detención de una conferencia de brujos. Detuvo la celebración de una conferencia internacional de 9.800 brujos. Se opuso públicamente a esa reunión en Benin City. Cancelaron el evento y, según se reporta, incluso los embajadores recibieron instrucciones de no traer brujos al país. Un panel televisivo debatió el tema siguiendo sus declaraciones. Profetizó que Aliko Dangote llegaría a ser uno de los hombres más ricos del mundo, palabra que se cumplió al ver su imperio industrial crecer. Testimonio personal. Estilo confrontacional. Desafiaba a gobiernos militares y líderes religiosos tradicionales. Sencillez material. Aunque usó un Mercedes-Benz, primero en Nigeria para un ministro, donaba ingresos a orfanatos y escuelas. Fe inquebrantable. Una vida de oración. Ayunaba hasta 40 días y pasaba noches en vigilia. Idahosa fue un hombre de fe agresiva. En sus mensajes decía: fe es tomar el primer paso cuando aún no puedes ver toda la escalera. Era muy valiente y desafiaba los poderes tradicionales, brujos y autoridades corruptas. En una ocasión se enfrentó a líderes de culto vudú y declaró: yo cargo la presencia del Dios viviente y donde yo piso el infierno retrocede. Transformación familiar. Era el único cristiano entre sus 4 hermanos. Oró para que todos se convirtieran y con el tiempo cada uno aceptó a Cristo. Durante la redacción de su libro Fe para las tormentas de la vida, un ángel se le apareció para asegurarle: estas palabras liberarán a millones. Visión de las naciones. En otra ocasión, mientras oraba, vio un mapa del mundo y sintió que Dios le decía: África es tu campo de entrenamiento, pero el mundo es tu púlpito. Sueño profético. Soñó que caminaba entre multitudes de personas de diferentes razas. Cada vez que levantaba las manos, caían al suelo bajo el poder de Dios. Al despertar, entendió que su ministerio sería internacional. Encuentro con Benny Hinn. Benny Hinn relató que al conocer a Idahosa, sintió una unción tan fuerte que cayó al suelo. Dijo: nunca había sentido el poder de Dios tan
tan tangible en un hombre, unción única en una predicación. Idahosa dijo: la unción no es para presumir, es para liberar a los cautivos, y precedió a sanar una mujer con cáncer terminal. Estuvo casado con Margaret Idahosa, una mujer poderosa en el ministerio, quien lo apoyó fielmente. Tuvieron 4 hijos biológicos y muchos adoptivos espirituales. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Idahosa operaba con fe y tenía una fe robusta. Creía que confiaba en Dios con una fe como la de un niño. Una vez dijo que vivir una vida diaria en fe absoluta en Dios es el único secreto del gran éxito. Creía en Dios para todo. El que cree todo le es posible. Dedicaba tiempo de calidad a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Afirmaba que si alguien dedicaba tiempo a estudiar la Biblia y actuar conforme a ella, la gente acudiría a esa persona para encontrar soluciones de su vida. Idahosa también dedicó tiempo a estudiar las obras y vidas de otras personas exitosas, tanto en el ministerio del evangelio como en otros ámbitos de la vida humana, y aplicó los principios que aprendió de estas personas a su vida y ministerio. Era muy enérgico y trabajador. Uno de los ministros que sirvió bajo su mando dijo que nunca había visto a una persona que trabajara tan duro como el arzobispo Benzo. Era comprometido, constante y tenía confianza en sí mismo. Era humilde y estaba lleno de sabiduría divina. Legado, impacto global y ministerio internacional. Impacto televisivo y de radio. Fue pionero a usar radio y televisión en Nigeria para transmitir mensajes y milagros. La tarea suprema de Idahosa, ganar alma, era la principal preocupación de Idahosa, con el lema: la evangelización, nuestra tarea suprema. Trabajó con este objetivo de alcanzar a los no alcanzados en Nigeria, África y el resto del mundo con el evangelio del Señor Jesucristo. Como africano negro, encontró las puertas de los países africanos abiertas de par en par. Ministró en más de 130 países en todo el mundo. Viajó a numerosos países sin invitación, utilizando su propio financiamiento, y ministraba con poder sobrenatural. Las cruzadas desempeñaron un papel fundamental en su ministerio. Participaba en al menos una cruzada al mes, una multitud récord de casi 1 millón de personas. Cada noche asistió a las Cruzadas del Lago en abril de 1985. Fundó el Ministerio de Televisión Redención con una audiencia potencial de 50 millones de personas. Impacto en África. Idahosa es considerado el pionero del movimiento carismático africano. Inspiró a millones y fundó miles de iglesias. Su mensaje empoderó a los africanos a creer que podían ser usados por Dios con poder. Influencia global. Colaboró con Oral Roberts, Kenneth Hagin y Reinhard Bonnke. Publicaciones, libros como Fe para las tormentas de la vida y Si tu fe dice sí, Dios no dirá no, siguen influyendo. Discipulando a grandes líderes. Influyó a hombres como David Oyedepo y T.B. Joshua, Chris Oyakhilome. Todos estos líderes reconocen que Benzo fue su inspiración y mentor directo o indirecto. Televisión cristiana. Fue pionero en llevar el evangelio por televisión en Nigeria. Fundó un canal cristiano cuando otros temían a la censura. Su programa Hora de Redención se emitía por toda África. Formación de líderes. Fundó la Universidad Benzo Idahosa, una institución cristiana de alto nivel académico, y también el Instituto Bíblico Todas las Naciones para Cristo, por donde pasaron miles de pastores africanos. Muchos de los predicadores más influyentes de África fueron entrenados por él. Hoy gradúa miles con énfasis en milagros. Estudiantes reportan sanidades durante clases. Sucesión. Su esposa Margaret asumió como arzobispa de la Iglesia de Dios Misión Internacional y canciller de la universidad. Su hijo Idahosa dirige los negocios como los niños Bimben, Hospital y Mediplex de Fe. Victoria, millones de conversiones y testimonios de sanidades registrados en sus cruzadas y encuentros públicos con iglesias llenas cada fin de semana en Benin City. Creación de orfanatos, clínicas y escuelas bajo el paraguas de Iglesia de Dios Misión Internacional, impactando directamente la calidad de vida de comunidades vulnerables. Crecimiento pentecostal. Convirtió Benin City, centro de brujería, en un epicentro evangélico. Estimó liderar 7 millones de creyentes antes de morir. Unidad Eclesial. Fundó la Pentecostal Comunidad de Nigeria, integrando denominaciones. Empoderamiento
socioeconómico, sus enseñanzas sobre la fe y prosperidad inspiraron a una generación marginada por la pobreza. Establecimiento de más de 6,000 iglesias antes de su muerte, primer pastor africano que viajó en un jet privado, logró cambiar la percepción de que los africanos eran meros receptores del evangelio. Ahora son portadores del fuego. Fracasos y pruebas. Aunque su vida fue de gran éxito espiritual, también enfrentó muchas pruebas. Persecución, fue muy atacado por las autoridades tradicionales, políticos y líderes de otras religiones que lo veían como una amenaza. Fue arrestado en varias ocasiones por predicar sin permiso o por organizar eventos masivos. Resistencia inicial. Muchos cristianos tradicionales lo acusaron de herejía por predicar sanidad y prosperidad. Problemas financieros. A pesar de sus milagros de provisión, en ocasiones el ministerio enfrentó crisis económica. Su muerte repentina. Murió por cáncer sorpresivamente el 12 de marzo de 1998 a los 59 años mientras predicaba, desatando debates sobre su doctrina de sanidad garantizada. Muchos se preguntaron que por qué murió tan joven cuando aún parecía haber tanto que hacer. Fue un golpe para África. Sin embargo, su legado ya estaba sembrado y multiplicado. Su funeral reunió a líderes globales y miles de fieles. Profecías incumplidas, predicciones apocalípticas y fechas del rapto no ocurrieron. Autoritarismo. Su estilo generó divisiones en las asambleas de Dios, llevándolo a crear una red independiente. La autoridad de norma de publicidad del Reino Unido exigió prueba de los muertos resucitados, lo que llevó a Idahosa a retirar públicamente esa afirmación por falta de documentación empírica. Fue objeto de críticas en círculos escépticos que acusaron a su movimiento de exagerar milagros sin evidencia médica o judicial aparentemente. Frase célebre: mi Dios es un Dios de milagros. No necesita ser un blanco para hacer cosas grandes. Dios usa a africanos también. Actúa en fe y Dios se moverá contigo. No hay tal cosa como un cristiano sin poder. Mi Dios no es pobre. Si tu fe dice sí, Dios no puede decir no. Conclusión general. Testimonio de líderes globales. Oral Roberts. Idahosa trajo el pentecostalismo a África con fuego imposible de ignorar. Reinhard Bonnke. Sus resurrecciones validaron el evangelio en contexto de brujería. Lo que dijeron los principales ministros del evangelio sobre Benson Idahosa. Según Gordon Lisa, presidente de Cristo para las Naciones, en Dallas, Texas, no conozco a ningún joven negro en toda África que esté alcanzando a millones como Benson, en cruzadas con cientos de miles de asistentes, en su programa semanal a nivel nacional, en sus escuelas bíblicas, capacitando a estudiantes entusiastas de diversas naciones. También dirige campañas en Suecia, Singapur, Malasia, Corea, Australia y Estados Unidos, donde apareció con frecuencias en programas religiosos nacionales. Su preocupación por las almas, su ministerio de sanidad y milagros, incluso resucitando a varios muertos, demuestra que el Señor lo ha llamado especialmente en estos últimos tiempos. El doctor Ben Acosa comentó: Benson Idahosa es buscado por todo en sus estados, desde funcionarios del gobierno hasta mendigos. Cuando le plantearon preguntas y le explicaron sus problemas a este hombre, recibieron soluciones milagrosas instantáneas, tal como ocurriría en los tiempos bíblicos con los profetas de Dios. Y la gente recibía respuestas milagrosas de este poderoso líder del pueblo de Dios. Daniel Orris. Benin City respeta y rinde homenaje a este gran hombre de Dios, incluso en su muerte. Lo he acompañado en visita a numerosos funcionarios al gobierno y al gobernador, a los poderosos reyes tribales de Benin City. Él se movía con Dios y su pueblo lo sabe. Su gran catedral milagrosa en su sede tiene capacidad para más de 10,000 personas. Su escuela bíblica atrae a personas de clase alta de diferentes naciones africanas. También provienen de Mauricio, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Japón, Corea, Oriente Medio, Europa y otras naciones del mundo. Un verdadero centro internacional de formación bíblica con una fe dinámica. La
gente sabe que el obispo Idahosa predica lo que practica. El ministerio evangelístico del doctor Idahosa ha llegado a naciones de todo el mundo. Fue el primer evangelista negro africano que conmovió a Australia en una cruzada masiva que atrajo a la atención nacional. Sus seminarios han impactado a cristianos y líderes de iglesia en muchos países. Sinceramente, saludo a este hombre porque practicó entre su propia gente lo que predicó al mundo. Benzo era un hombre que creía en las promesas de Dios, que su provisión milagrosa aplicaba tanto a los africanos como a los estadounidenses. Creía que África tiene un papel en la obra de Dios y que África cosechará sus bendiciones. El evangelista T.L. Osborne, muchos de los que siguen las enseñanzas de Idahosa han salido de la pobreza, han aprendido a plantar desde sus necesidades desesperadas y a buscar en Dios una fuente divina, convirtiéndose así en cristianos prósperos en su propia tierra. Idahosa ascendió desde el rango de un hombre común a un liderazgo mundial como pastor, constructor, consejero, profeta, maestro, apóstol y evangelista. Un hombre de sabiduría divina, compasión cristiana, cuyo ministerio ha bendecido a millones de personas en todo el mundo. Idahosa fue el mayor embajador africano de la fe cristiana apostólica ante el mundo. Benzo Idahosa fue un verdadero general de Dios que rompió barreras de pobreza, enfermedad, brujería y religión muerta. Fue un revolucionario espiritual que creyó que África podía ser un continente de fuego del Espíritu Santo. Su vida sigue inspirando a miles de pastores y evangelistas en todo el mundo. Mi fe no se basa en lo que veo, sino en lo que Dios dice. Si Él promete señales, yo creo. Benzo Idahosa. Objetos ungidos, su Biblia y su toga usada en cruzada se conserva. Seguidores testimonian sanidades al tocarla. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.